Entonces, vamos a seguir entonces con el tema de los diferentes fundamentos de la cinemática, perdón, de los mecanismos, ¿sí? Viendo todos los fundamentos y los conceptos y definiciones relacionados con estos. Entonces, en la última clase, medio apurado, estuve hablando sobre las inversiones, em, que básicamente eran la elección arbitraria de cualquiera de los eslabones del mecanismo. Entonces, esto da como resultado distintas versiones o inversiones del mismo mecanismo. Básicamente, si tengo un mecanismo de 4 eslabones, tendré 4 inversiones de ese mecanismo. Ahora, hay que tener claro que si bien vamos a tener 4 versiones, posiblemente no todas sean versiones específicas. Es decir, las versiones específicas son aquellas que dan como resultado, o sea, al elegir un eslabón distinto del eslabonamiento, nos da también que el control de movimiento por ese mismo conjunto de eslabones nos da un control de movimiento diferente, o sea, movimientos diferentes de ese mecanismo. Esto da como resultado una inversión específica. Si la elección de diferentes eslabones da siempre el mismo tipo de movimiento y tendremos la misma versión. Entonces no habrá versiones específicas. Bien, estuvimos analizando las 4 versiones del mecanismo de manivela, biela, corredera, básicamente. El último que vimos que es cuando la corredera se transforma en bastidor y dijimos que era la bomba de pozo, esa bomba que se usaba antes y ahora todavía se usa en algunos lugares alejados y en muchos casos está como adorno en un jardín, de la bomba que saca agua dentro de una cisterna, de una pileta, básicamente. Pero la que más nos importa a nosotros de estas 4 versiones, que seguramente se utilizan todas, pero las más utilizadas son estas dos. Son la primera y la segunda versión. La primera versión que dijimos es el mecanismo de manivela biela corredera que transforma la energía química del combustible en un motor que empuja un pistón y transforma la energía en mecánica en el eje, o sea, en el cigüeñal. O si nosotros acoplamos a la manivela, es decir, al cigüeñal, y le colocamos un motor eléctrico, o, o no, o un motor a combustión, dependiendo de qué tipo de dónde estemos usando este mecanismo, vamos a salir, en este caso, por la corredera y vamos a comprimir aire. Por lo tanto, tendremos un compresor, que sería la otra posibilidad. Y la segunda versión que da como resultado lo que se denomina la manivela corredera, donde la corredera, a diferencia de la primera, que la corredera tiene movimiento solo de traslación, porque se mueve respecto del bastidor, por lo tanto se dice que la corredera está aterrizada. Disculpen que los repita, pero quiero que les quede claro esto. Bien, bien, aunque después lo pueden seguir viendo y escuchando. Pero dejémoslo claro a esto. En esta otra versión donde hemos elegido a un nuevo eslabón del eslabonamiento como bastidor, en este caso lo que era la manivela,
En el anterior, ahora le hemos hecho bastidor. De esa manera transformamos a sí, voy a usar la palabra transformamos, pero convertimos, mejor dicho, a este mecanismo en un nuevo mecanismo donde la corredera ahora tiene movimiento de rototraslación, porque a la vez que puede deslizarse sobre un eslabón, que es balancín, al poder rotar este eslabón, entonces la corredera va a tener movimiento de rototraslación. Entonces en este caso la corredera se llama flotante, ¿m? Y conforma el tercer mecanismo básico que, como ya les dije, sería el cuadrilátero articulado, ¿m? Nuestro conocido cuadrilátero articulado, que es la base de todos los mecanismos. Luego, por transformación, pasamos del mecanismo cuadrilátero al manivela biela corredera, y finalmente, por una inversión del manivela biela corredera, pasamos al otro mecanismo de manivela corredera, que le llamamos justamente así, manivela corredera, para identificarlo de la primera versión, que es el manivela biela corredera, y que nos da como resultado o una máquina, otro mecanismo, que es el tercero, y que en los tres y combinaciones de los tres van a permitirnos generar los innumerables mecanismos que se utilizan en la vida real, ¿sí? En la práctica. Esta segunda versión, que es este mecanismo que esquematizado está mostrado acá, y con el GIF lo tenemos indicado ahí. Entonces, este mecanismo, como yo les decía, es un mecanismo muy utilizado en el cual logramos que el movimiento entre el movimiento de trabajo, que es el avance de esta herramienta, y el movimiento de retroceso, haya una variación en los tiempos. Por eso se denomina, este mecanismo se llama mecanismo de retorno rápido. Podría ser avance rápido, si lo necesitamos que funcione así, pero normalmente en esta máquina la búsqueda es que el retorno a la posición de trabajo, ¿sí?, que es cuando ahí vamos avanzando, generando un arranque de viruta, ahí volvemos a la posición de comenzar a trabajar. Entonces, ese retroceso lo debemos lograr en el tiempo menor posible. ¿Por qué? Y porque las horas de mecanizado cuestan plata. Entonces, este es un tiempo muerto, el retorno hacia el comienzo es un tiempo muerto, básicamente. Y bueno, si podemos hacer en el menor tiempo posible, mejor. Entonces, como ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero fíjense, un poco mirando el GIF y otro poco mirando el esquema, fíjense que está conformado básicamente por el bastidor, que está indicado por los dos pivotes fijos, una manivela, que es la que está rotando, que en este caso es la rueda, la manivela sería la rueda, en el caso del GIF, la corredera, que en el esquema es un collarín, y en el GIF es un eslabón que trabaja dentro de la ranura del balancín que se mueve de un lado a otro, ¿sí? Entonces, estos cuatro eslabones, bastidor, manivela, corredera y balancín, conformarían el mecanismo básico. Ahora, para generar la máquina, le hemos agregado una diada, es decir, un par de eslabones más que van a conformar el resto de la máquina.
esta parte, estos 4 eslabones conformarían lo que se llama, digamos, el corazón, el movimiento, que generan el movimiento. Y esta diada que se ha agregado, que es un eslabón acoplador con un eslabón corredera, son los que están conformando el eslabón corredera, sería el carro de la porta herramienta de la máquina que va y viene y que porta la herramienta, que es la que está acá en el extremo, y el eslabón marrón acá es el que une justamente el carro porta herramienta con el balancín, que este acoplador, lo que su función es justamente la de armonizar el movimiento de traslación pura del carro portaherramienta con el movimiento de rotación pura del balancín de salida del mecanismo de manivela corredera. Las posiciones esquematizadas acá en el esquema son las 2 posiciones extremas de este mecanismo. Es cuando llega al final del mecanizado y cuando vuelve a la posición de comenzar nuevamente, ¿sí? Serían las 2 posiciones de tangencia, si ustedes ven, es la tangente a la trayectoria que seguiría la junta entre la manivela y la corredera. Este punto sigue una trayectoria circular, ¿sí? Alrededor del punto de pivote fijo de la manivela, y estas 2 posiciones del balancín serían las posiciones de tangencia a esa trayectoria. En este caso, fíjense, la trayectoria está definida por el diámetro externo o baricéntrico, digamos así, de la rueda que conforma la manivela de esta máquina. Como ya vamos a ver ahí prontito nomás ya, el mecanismo, yo puedo elegir como bastidor a cualquiera de los eslabones. Como ya vamos a ver, podríamos haber elegido a este eslabón más cortito como el eslabón bastidor, ¿sí? En este caso, en que no se ha elegido al eslabón más cortito como el eslabón bastidor, fíjense que tenemos la distancia entre los pivotes fijos que conforman el eslabón bastidor, sería esta línea, no es la más corta. Por lo tanto, cuando eso sucede, este mecanismo de manivela corredera se llama mecanismo de cepilladora. Mecanismo de cepilladora. Cuando el eslabón bastidor no es el eslabón más corto de los 4 eslabones. ¿Sí? Ya me van a entender un poquito mejor allá nomás. Lo que pasa es que si no tengo que volver otra vez los mareo. Ahora, si nosotros elegimos al eslabón más corto de los 4 que conforman este mecanismo como bastidor, lo que obtenemos es un mecanismo de la misma, es manivela corredera, pero va a ser un mecanismo en el cual todos los eslabones van a, o sea, todo el eslabón balancín que hace de balancín se va a transformar en una manivela. Entonces, el eslabón de entrada y el eslabón de salida van a poder girar 360 grados. Eso se llama mecanismo de Whitworth. Cuando pasa eso, se llama mecanismo de Whitworth, a este mecanismo de manivela corredera. Bueno, sigamos con los conceptos relacionados con los mecanismos. Y ya casi por último, hablemos de lo que se llama la condición de Grashof. La condición de Grashof es una condición muy sencilla, muy simple, que nos va a permitir justamente ver las diferentes
versiones de un cuadrilátero articulado. Básicamente en el caso de un cuadrilátero articulado, como estamos viendo ahí. ¿Y por qué insistimos con el tema del cuadrilátero articulado, ingeniero? ¿Por qué tanto con el cuadrilátero articulado? Y porque, como hemos visto hasta el momento, el cuadrilátero articulado, ¿sí? Este cuadrilátero articulado son 4 eslabones y 4 juntas completas, siendo uno de los eslabones bastidor. Gracias a transformaciones, a una transformación se transformó en el mecanismo de manivela biela corredera. También se transformó usando las diferentes leyes de transformación en otro mecanismo que puede lograr movimientos idénticos o no, pero que tiene diferentes facetas, o sea, diferentes faz, o sea, diferente cara, diferente arquitectura. O sea, yo puedo lograr el control de los movimientos de diferente manera y puedo lograr una gran, una gran variedad, un gran universo de control de movimiento con un mecanismo que es un eslabonamiento que tiene solamente 4 barras y que tiene un grado de libertad, ¿sí? Y que me va a permitir controlar una innumerable cantidad de movimientos. Se transforma, como ya vamos a ver, en el mecanismo de leva seguidor o en un mecanismo como el de que estuvimos viendo de Ginebra, un mecanismo de Ginebra, o en un mecanismo de trinquete, o en un mecanismo de una máquina de manivela corredera. O sea, es un mecanismo muy versátil, extremadamente versátil, que nos puede generar una gran cantidad de movimientos, ¿sí? Que los podemos controlar, solamente con 4 eslabones. Entonces hay un dicho, no es un dicho, sino una frase, mejor dicho, una frase, y que define a los ingenieros de alguna manera, o sea, lo que los ingenieros estamos obligados siempre a hacer, que yo ya se los he dicho, y es que las cosas las debemos hacer lo más sencillas posible. Y esa frase dice que la sencillez, en la sencillez está la marca distintiva de un buen diseño. O sea, un buen diseño, si se quiere calificar como tal, debe ser sencillo, sencillo. ¿Y por qué es esto? Y porque si nosotros logramos un mecanismo sencillo, poder controlar con la menor cantidad de eslabones, con la menor cantidad de partes, un determinado movimiento, seguramente que esa va a ser la solución más barata y la más confiable. Además, desde el punto de vista de mantenimiento, ¿sí? Va a ser también lo más económico y confiable en cuanto a que vamos a tener más manejado stock y mantenimiento, básicamente. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de diseño, en la etapa de síntesis, y la búsqueda siempre va a ser buscar la forma de controlar los movimientos potenciales, que deben ser las soluciones potenciales a nuestro problema de control de movimiento, a través de un mecanismo de 4 barras. Esa debe ser nuestra primera intención en la búsqueda de una solución, lo cual puede llegar a ser o no puede llegar a ser. Capaz que tengamos que hacer uso de un mecanismo de más eslabones,
pero la búsqueda va a ser siempre la de lograrlo con un mecanismo de 4 barras. En cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus facetas, por decir, su arquitectura, su configuración, básicamente. Por eso hay investigaciones hechas justamente sobre su comportamiento y una de estas investigaciones da lo que se llama la condición de Grasov. La condición de Grasov, como les dije, es una relación simple, como lo que está escrito ahí, que pronostica el comportamiento de las diferentes versiones o inversiones de un eslabonamiento de 4 barras con base solo en las longitudes de los eslabones. Entonces, si nosotros definimos como con la letra S al eslabón más corto, por small, ¿sí? El eslabón más corto, pequeño, L de large, de largo, el eslabón más largo, y con cualquier letra, los otros dos eslabones restantes del eslabonamiento de 4 barras, le hemos llamado P y Q, y si se cumple esa ecuación o inecuación que está escrita ahí, que dice que el eslabonamiento más corto más el eslabonamiento más largo debe ser menor o igual que la suma de los dos eslabones restantes, si esto se cumple, quiere decir que el mecanismo es de Grasov y va a suceder que al menos uno de los eslabones de ese mecanismo va a poder girar 360 grados respecto de quién, del eslabón bastidor. ¿Sí? O sea, en relación al plano de fijación, que es el plano al cual está agarrado nuestro bastidor. Bien, si ustedes me escriben esa ecuación y me ponen si se cumple esta igualdad el mecanismo de Grasov y nada más, y no me están definiendo nada. Ahora, si terminan la oración diciendo que entonces, si es de Grasov, al menos un eslabón puede girar 360 grados respecto del plano de fijación, es decir, del bastidor, entonces, en ese caso, me definieron totalmente lo que dice Grasov. Ojo, digo esto no porque quiera llenar palabras, sino porque a lo largo de todos los años, de tomar parciales y todas esas cosas, cuando nosotros, porque esto es una pregunta segura de un parcial, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Grasov? ¿Qué es lo que es una transformación? ¿Cuántos tipos de transformaciones hay? ¿Qué es una inversión específica? Son todas preguntas que pueden tener en un parcial. Porque son las cosas básicas que sí o sí deben tener claras para los mecanismos. Entonces, si usted, lo que estaba diciendo es que muchas veces se quedan en la mitad de esta oración y se olvidan de colocar que si se cumple esta desigualdad o igualdad, al menos uno de el mecanismo de Grasov, pero eso significa que alguno de los eslabones, que seguramente va a ser el más corto, va a ser una manivela. Y eso es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué será importante que yo tenga dentro del eslabonamiento de esa configuración de eslabones, tenga un eslabón que pueda girar, hacer giros completos, o sea, giros de 360 grados? Y bueno, no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que
lo voy a necesitar porque va a ser la forma más sencilla colocar un motor, que es un motor que gira este, para el mismo lado, ¿sí? Y yo poder introducir el movimiento de rotación a través del motor, simple, básico. Esa es la idea, generalmente. Se puede lograr a veces, yo creo que en la mayor cantidad de veces, que a veces no lo podemos lograr porque necesitamos algo más complejo y también es verdad. Así es. Bien. Otra cosa importante que hay que tener claro es que este enunciado, esta, em, no sé cómo definirlo, a esta certeza que expresa esta condición, ¿sí? Se aplica independientemente de el orden en que estén ensamblados los eslabones. Es decir, esta condición de Grasov vale para un conjunto de eslabones, aunque estos eslabones no estén ensamblados. ¿Por qué? Y porque fíjense, depende de la longitud de las vallas nada más. No depende si tiene una forma diferente o no. Depende de la longitud de las vallas, pura y exclusivamente. Si están ensamblados o no, no importa. Y luego la forma en que los ensamble a los eslabones tampoco importa, porque las longitudes cumplen con esta condición. Por lo tanto, lo ensamble, o sea, las una, en el orden que las una, se va a seguir cumpliendo esta situación de Grasov. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, entonces vamos a la cuestión de las versiones o inversiones en función de la forma o del eslabón que elija como bastidor. Entonces, para un mecanismo como el cuadrilátero articulado, la cantidad o sea, las inversiones o los tipos de movimientos que se puedan lograr al hacer una elección diferente de un eslabón como bastidor, va a depender justamente de la condición de Grasov, que cumpla o no con la condición de Grasov, y del eslabón elegido, básicamente. Estas versiones o inversiones del mecanismo las vamos a definir en función del eslabón más corto, básicamente. Bueno, algo lógico, pero que no lo dije, es que si esta igualdad no se cumple, o sea que si S más L es mayor o igual que P más Q, y entonces el mecanismo va a ser de no Grasov, como ya lo vamos a ver más adelante. Y va a suceder que ninguno de los eslabones del mecanismo va a poder girar 360 grados. Bien. Entonces, vamos a las distintas versiones. Ahí lo tenemos. Entonces, en función, los movimientos posibles que vamos a obtener de un conjunto de 4 eslabones que conforman un mecanismo de 4 barras, va a depender entonces de la condición de Grasov y de la inversión elegida, o sea, del eslabón que elegimos como bastidor. ¿Está bien? Y las distintas versiones se van a definir en función del eslabón más corto. Entonces, fíjense, tenemos un mecanismo de cuadrilátero articulado que es la versión número 1, sería esta que tenemos acá. Entonces tenemos
un eslabonamiento que le hemos aplicado la condición de Grashof y da que el eslabón más corto más el eslabón más largo es menor que la suma de los otros eslabones. Entonces, para este caso, para el caso en el que se cumple el menor, que el más corto más el más largo es menor que P más Q, entonces vamos a tener estas 4 versiones. Veamos cuáles son estas 4 versiones que vamos a obtener. Entonces, si se fija, para este mecanismo que está acá, si se fija, uno u otro, cualquiera de los eslabones adyacentes al eslabón más corto, entonces nosotros tenemos el mecanismo de cuadrilátero articulado conformado por, hemos hecho una lección de bastidor, y en este caso hemos elegido el eslabón más largo del mecanismo, del conjunto de eslabones, lo hemos elegido como bastidor. Sería el eslabón número 1. Unido a este eslabón tenemos el eslabón manivela, que es el más corto. Y el resto de los 2 eslabones, que son el P y el Q, o como quieran llamarle. Entonces, formado así el cuadrilátero articulado, vamos a decir que si elegimos como bastidor a los 2 eslabones adyacentes, a cualquiera de los 2 eslabones adyacentes al más corto, lo que obtenemos es un mecanismo de manivela-balancín. Ya sea que elija a este eslabón como 1, bastidor, o este eslabón, que en este caso es el acoplador, que yo lo elija como bastidor, que son los 2 eslabones adyacentes al más corto. Sería el caso que tengo acá, ¿sí? En donde al que es acoplador, aquí en la primera versión, lo he elegido como bastidor en la segunda versión. Cualquiera que es el otro adyacente al eslabón más corto. Cualquiera de las 2 versiones me da un manivela-balancín, es decir, un mecanismo donde el eslabón de entrada puede girar 360 grados porque es la manivela, y el eslabón de salida acá va a ser un balancín. Entonces por eso es un manivela-balancín. Y este sería nuestro acoplador. Sería el eslabón que transmite el movimiento de la entrada a la salida. Aquí voy a hacer, creo que lo he dicho, pero lo voy a reforzar. Los mecanismos de barras, o sea, los mecanismos como el cuadrilátero articulado, son los que se denominan básicamente eslabonamientos, donde el eslabón de entrada y el eslabón de salida están unidos a través de un eslabón acoplador, es decir, que la entrada le transmite movimiento a la salida a través de un acoplador. Ojo que, como ya vamos a ver en síntesis, y en el caso del cuadrilátero, el eslabón de salida también puede ser el acoplador, además de este balancín. Más aún, como ya vamos a ver más adelante, el eslabón acoplador es el eslabón más rico en el sentido del cual, que quiere decir que le puedo sacar más provecho, porque ya lo vamos a ver a eso. ¿Por qué? Porque es un mecanismo, es un eslabón que, a diferencia del balancín, que solamente tiene movimiento de rotación respecto del eslabón bastidor, este tiene movimiento complejo, es decir, un movimiento plano general, es decir, de rototraslación. Y eso da como resultado que cualquier punto que pertenezca al acoplador sigue trayectorias complejas que son las que nos permiten los controles de movimiento. Mejor que un eslabón, que cualquier punto
que pertenezca al eslabón balancín, que como vemos acá, solamente va a hacer trayectorias circulares, con un determinado radio. Bien. Entonces, dicho eso, volvamos a lo que estamos hablando de las distintas versiones. Entonces, si yo elijo a cualquiera de los dos eslabones adyacentes al más corto, obtengo un mecanismo de manivela balancín. Si ahora elijo, que sería este que está acá como primero, y el último que tenemos acá en los GIF, son los mecanismos de manivela balancín que tenemos. Fíjense que en el primero, el eslabón verde es acoplador y el marrón es bastidor, y aquí ha pasado a ser el verde el bastidor, el que era antes acoplador, y el marrón, que era bastidor, pasó a ser acoplador. Estas son las dos versiones que me dan una sola específica. Son dos versiones, son dos inversiones, pero de las dos hay una sola específica, manivela balancín. Bien, ahora si elegimos al eslabón más corto como bastidor, o sea, a este eslabón más corto, que sería el 2, lo que obtenemos es este mecanismo, un mecanismo de doble manivela, doble manivela. Quiere decir que tanto el eslabón, en este caso vamos a tener que los dos eslabones adyacentes al bastidor, al eslabón más corto, van a poder girar 360 grados, van a poder hacer giros completos. Ahí lo estamos viendo en el GIF de la parte de abajo. Entonces vemos que los dos eslabones, ¿sí?, giran y hacen giros de 360 grados. El eslabón